Con respecto a los sistemas de unión, tenemos un primer sistema de unión que es el sistema de unión roscado, que justamente el ingeniero Montemayor ha sido tan amable de pasar e indicarlos, ¿no? Nosotros al fabricar el tubo, nuestra propia máquina hace los cortes de la pared superior, de la pared externa del tubo y de la pared interna del tubo, con lo cual nosotros conformamos la rosca hembra y macho, ¿no? Los tubos salen probados de fábrica, uno a uno. Tenemos el personal que prueba uno a uno para que no haya el problema en obra de que voy a enroscar y no puedo, está duro, etc. Entonces todos los tubos salen probados. Ese es justamente parte del control de calidad. Si el requerimiento, como les digo, es que no nos interesa que el tubo sea totalmente estanco, al cliente se le dice, mira, este sistema de unión es suficiente porque esto no te va a permitir que el tubo se desacople. El tubo va a permanecer en su lugar porque se va a sujetar en las roscas que tiene. Pero si el cliente nos dice, ya está bien, pero yo necesito que el tubo no filtre agua, entonces adicionamos nosotros a la unión roscada, adicionamos el aporte de material. Y esto lo hacemos mediante una extrusora con un cordón de soldadura de 5 milímetros y lo hacemos en toda la circunferencia externa. Y si el diámetro nos permite, cuando son diámetros a partir de 800, 900 milímetros, también lo hacemos en la circunferencia interna. Y aquí quiero detenerme un poco porque con respecto a este sistema de unión, nosotros hacemos la soldadura externa con penetración total, así se llama, penetración total. ¿Qué significa? De que esta soldadura va a penetrar en todo el espesor, ocupando todo el intersticio que tiene acá, con lo cual esta soldadura va a tener o va a ser de mayor espesor que el mismo espesor de la tubería. Y con eso nosotros, ¿qué cosa garantizamos? Garantizamos que si la tubería tiene una rigidez de SN2, esa rigidez no la va a perder, es más, se va a incrementar también en la zona de soldadura. Justamente lo hacemos con ese fin. Esa penetración completa, que lo hacemos en todo el espesor, lo hacemos cuando la unión o el sistema de unión puede ser roscado o puede ser en corte en Z, que es lo que se va a ver a continuación. Este es el otro sistema de unión. Este es un sistema de unión ya en diámetros grandes, a partir de 900 milímetros. Fíjense que un lado de la tubería tiene esta diagonal, este corte, y el otro lado también lo tiene. Lo que hacemos nosotros es enfrentar esta parte del tubo con esta parte del tubo, y en la parte interna de esta unión le colocamos unos alineadores que van a permitir fija estas dos secciones. Y aquí le empezamos a aplicar nosotros la soldadura con penetración total, si es que lo hacemos de forma exterior, o con penetración parcial, si es que lo hacemos desde la parte interna. Si lo hacemos con penetración parcial, o sea, soldadura por fuera y soldadura por dentro, nosotros vamos a aprovechar esto para hacer la prueba justamente de filtración, donde le colocamos nosotros aquí un manómetro y le inyectamos aire de manera neumática y esperamos durante 5 minutos si es que esto no desciende, ¿no? Nosotros con seguridad en las pruebas que se han hecho esto no ha habido ningún problema. Con respecto al control de calidad, la norma, tanto la UNE como la ISO, nos exigen a nosotros realizar distintas pruebas a la tubería. Dentro de las pruebas, una es la prueba de material, donde verificamos la densidad, el melíndice, el contenido de negro de humo de la resina, lo hacemos en los laboratorios, y el otro es el control geométrico, control dimensional, en donde medimos cada uno el diámetro externo, el diámetro interno, el espesor inferior, el espesor de la pared superior, los laterales, etc. Y a estos nosotros le sacamos testigos, como estos de acá, para llevarlos al laboratorio y aplicarles la prueba de platos paralelos basados en la norma ISO 9969 para verificar que la rigidez de la tubería cumple lo que nosotros estamos fabricando. Se hacen además pruebas basados en la norma 728 de estabilidad térmica. Se hacen también las pruebas de tracción en el eje de soldadura y la resistencia al impacto, que la tenemos acá.
Esta prueba de resistencia al impacto basado en la norma europea 744, ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros seccionamos una parte de la tubería, un anillo, y de acuerdo a la rigidez anular que nosotros estamos fabricando y de acuerdo al diámetro de la tubería, nosotros soltamos una masa que viene o que viaja dentro de este tubo. Por ejemplo, para tuberías mayores a 800 milímetros, la masa que yo debo de soltar es una masa de 2.3 kilogramos desde 2 metros de altura. Entonces, esto soltamos, y acá justamente está el mecanismo. Este señor lo pone en operación, la masa golpea la tubería y el señor va girando el tubo y sigue golpeando y sigue golpeando. Esto, por ejemplo, es una prueba que no se le exigen a todas las tuberías. Si yo le aplico, por ejemplo, esta prueba a una tubería que tenga otro tipo de perfil, como la tubería perfil A, que es la que tiene su refuerzo, no pasa esta prueba, por ejemplo. Tuberías de fibra de vidrio, la norma tampoco no le exige esta prueba de impacto. Porque si yo a la primera que yo suelte una masa a una tubería de GRP o de fibra de vidrio, simplemente el tubo se destruye. Entonces, y en obra, lo común y lo normal es que el tubo se golpee. El tubo sufre golpes desde la fabricación. Yo fabrico el tubo, desde que el personal está sacando el tubo para llevarlo al almacén, el tubo ya se está golpeando. Cuando lo subo al camión, por el mismo tránsito, el tubo se sigue golpeando. Cuando lo descargo en obra, se golpea. Los trabajadores, cuando llevan el tubo a la zanja, no lo llevan cargado, muchas veces lo arrastran el tubo, porque no hay forma. Yo les digo, porque he trabajado muchos años como residente de obra y a veces por las condiciones no se puede cargar el tubo y se va arrastrando. Entonces, un tubo, como por ejemplo la fibra de vidrio, no aguantaría eso, que es una condición normal de obra. Esta es la prueba de tracción en la línea de eje de soldadura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Si se dan cuenta, esta es parte de un perfil, ¿no? Esta es una sección rectangular hueca que cuando se hace la fabricación se hace en forma helicoidal y nosotros hemos cortado acá justamente este perfil con este perfil que están unidos con este color celeste que es la soldadura. Lo hemos hecho a propósito para que se diferencie, pero cuando nosotros hacemos los suministros, la soldadura es también de color negro, entonces todo el tubo es negro. Acá lo hemos hecho para que solamente se verifique, un tema académico nada más. Entonces cortamos el tubo y lo aplicamos tensión. La norma, tanto la 21138 como la 13476, nos indican, de acuerdo a la rigidez y de acuerdo al diámetro, cuál es la tensión en kilonewton que yo debo de aplicar. Por ejemplo, para una tubería de 900 milímetros me dice que debo aplicar aproximadamente 1 kilonewton por milímetro cuadrado de tensión. Entonces le aplicamos la tensión acá y lo que debe de pasar es que no debe de fallar la soldadura. La soldadura no debe de fallar. Lo que debe de fallar por fluencia es la rotura del polietileno por la tensión, pero la soldadura no. Y es lo que ha pasado en todos los casos. Fíjense ustedes, hay un video, ojalá que no sé si va a reproducir este video, pero ahí está. Esa es la prueba de impacto, ¿no? Es la que le decía. Ahí está cayendo la masa por dentro de este tubo, ¿no? Este es un tubo de 900 milímetros, le está cayendo una masa de 2.3 kilogramos de 2 metros y ahí se está haciendo la verificación visual. Y luego este mismo anillo pasa a hacer la prueba de platos paralelos, prueba de aplastamiento, a ver si es que sigue teniendo la misma rigidez. Bien, vamos a avanzar. Esta es la prueba que le decía, la prueba de eje de soldadura. Fíjense la cantidad de testigos que hay acá, que ya han sido ensayados. En ninguno esta soldadura falló. Lo que pasa es que falla por fluencia del polietileno. Y esto para nosotros es un gran alivio porque podemos dormir tranquilos. Hay otros tipos de tubería que el sistema de unión es un sistema de unión mediante una inyección de un polietileno delgado, una capa pero muy delgada, que muchas veces en obra se hace como un acordeón.
descargan el tubo y el tubo sale como un acordeón. En este caso nosotros dormimos tranquilos porque sabemos que no va a pasar. Bueno, voy avanzando por un tema de tiempo. Con respecto a la instalación, bueno, estas son algunas fotos, se las voy a indicar. Esta es una zanja inestable en donde pues se ha acondicionado acá el tubo. Esta es la bajada justamente del tubo, fíjate lo elástico que es el material. Una vez que nosotros aplicamos la rosca y aplicamos la soldadura, el tubo tiene esta flexibilidad, no se desacopla. En tuberías de unión flexible, con espiga campana, con sello, esto no se podría hacer, simplemente se desacopla la campana, se sale de su sitio. Nosotros acá no, porque la soldadura que le aplicamos, ya les he dicho, tiene un espesor muy, pero muy grande, permite que esto se comporte como un elemento monolítico, forma toda una estructura. Le colocamos unos palos acá para sujetar, vamos retirando los palos y el tubo va a ir bajando. Ese es cuando hacemos la instalación fuera de zanja. ¿Por qué? Porque el espacio es reducido para poder hacer la soldadura tubo a tubo, ¿no? Bueno, estos son criterios basados en la norma STM 2321, que son los que rigen los parámetros de instalación del tubo, donde nos dan desde los anchos que se deben de considerar a los laterales para realizar una buena compactación, hasta el tipo de relleno que debe tener la cama, el material principal o primario y el relleno final, ¿no? Vemos básicamente, mira, que en una tubería de 400 milímetros de diámetro, en una tubería entre 300 y 900 milímetros deberíamos de tener 40 centímetros aproximadamente en los laterales. Esto en la práctica muchas veces no se puede dar. Muchas veces no se puede dar porque tenemos nosotros, estamos ya en la ladera del cerro y ya no hay espacio. Entonces la recomendación que nosotros hacemos como fabricantes es que tenga el espacio suficiente en donde puede ingresar al menos una compactación, una compactadora manual, que puede ser un pisón. Pero lógicamente que al suceder esto se vuelve más exigente con el tipo de relleno. ¿Correcto? Entonces no podemos colocar cualquier tipo de relleno, tenemos que colocar un relleno en el cual nosotros nos garantice que esta tubería, al tener una carga sobre ella, no va a deflectar más allá del 7% de su diámetro, que es lo que indica la norma. Estas son algunas fotos de las uniones de la tubería. Miren, eso lo hemos instalado fuera y después vamos a ir bajándole, como le decía, retirando las tablas con un equipo de izaje acá, ¿no? Estas son las curvas que hemos logrado conseguir haciendo segmentos de tuberías en obra, los cuales, y les vuelvo a decir, no se cobran como accesorios, sino que viene parte de la cotización. Esta es parte de la bajada. Les indicaba, ¿no? Vamos retirando los tubos. Acá está el elemento de izaje que va sujetando la tubería mientras vamos retirando las tablas ahí. Esta es la parte del relleno principal en donde ya el tubo está instalado y estamos ya compactando y estamos prácticamente en la zona de la clave del tubo. Y estas son algunas de las obras. No he puesto, mejor dicho, un listado grande, pero son algunas de las obras que nosotros hemos realizado. He tratado de colocar una al menos por cada mercado. Esto fue en el plan Mericinca, más de 12 kilómetros de tubo instalado. Fíjense, está trabajando sin ningún tipo de problema, ¿no? Esta fue una tubería de 900 milímetros SN2. Para centrales hidroeléctricas, ojo que en las centrales hidroeléctricas normalmente se utilizan como tuberías de presión, pero en este caso ha sido la tubería de descarga, que sale de la casa de máquina y se va hacia la descarga final del río, ¿no? Este es un tema de drenaje pluvial en Cerro de Pasco. Fíjense, acá está nuestro sistema de unión, ¿no? Como les decía, el roscado. Este es para la empresa minera Milpo, donde vieron ustedes una foto de los accesorios. Miren, acá están los accesorios que ya se están instalando en la misma minera. Y también estos test van acompañados de tubos. Tubos de 400 milímetros que hemos tenido la oportunidad también de suministrar y ya son clientes nuestros y vamos a seguir suministrando. Correcto. Ahora sí, si tuvieran alguna consulta respecto al tema. Les agradecería que consulte, como dice el ingeniero. A ver, señores.
Anímense, anímense. Consulta con respecto al sistema de unión, consulta con respecto, no sé, a los diámetros. A la rugosidad, no sé. El lote mínimo de fabricación. El lote mínimo de fabricación es desde los 200 metros más o menos, aproximadamente. Para equilibrar, ¿no? Para equilibrarlo. Pero lógicamente que si es que nosotros nos piden 200 metros, tendríamos que hacer un poco más de metrado para stock. Para tener stock, porque en cualquier momento puede salir y para que cubra también los costos de producción, ¿no? Actualmente estamos peleando varios proyectos nosotros. Esta tubería está especificada ya en importantes proyectos. Estamos esperando la aprobación de un expediente en Ancash, donde vamos a suministrar aproximadamente 20 kilómetros de tubería de 600 y 700 milímetros, aproximadamente son como 20 kilómetros de tubería. Por Tacna, por el sur, hay una cantidad importante, como 25 kilómetros también de tubo, en diámetros 1100 y 1200 milímetros. Imagínense la cantidad de tubo que hay que suministrar. Y así hemos nosotros logrado hacer especificaciones en diversas entidades, ¿no? Sabemos que las obras del Perú están un poco paradas, ¿no? Pero ya están saliendo las licitaciones, o al menos ya tenemos comunicación de que ya en los próximos meses están saliendo las licitaciones. Entonces, nada, nosotros estamos ahí atentos, sabemos que la competencia es muy amplia y las normas a veces las interpretamos cada uno para su lado, ¿no? Como le digo, la norma con la que nosotros fabricamos es una norma que abre campo para que en un proceso de licitación ingresen diversos tipos de tuberías. Las normas que les he señalado es para tubería de PVC, para tubería de polipropileno y para tubería de polietileno. Entonces ya abre un mercado, pero se va cerrando con respecto a la aplicación, con respecto a las exigencias, con respecto al enterramiento, a las cargas que debe de tener. Entonces poco a poco se va cerrando, lo van cerrando con respecto al sistema de unión, que tiene que ser así, que tiene que ser así, que ustedes tienen este sistema de unión. Entonces ahí viene un poco la pelea técnica de demostrar que el sistema de unión nuestro es tan bueno como los otros. Decimos tan bueno como los otros por no decir que el otro sistema de unión es malo, ¿no? Pero ahí justamente viene un poco la pelea técnica que nosotros damos en cada uno de los procesos que tenemos, ¿no? Sí. Una consulta, bien. Si, por ejemplo, yo tengo una especificación que llega como descripción de una tubería lisa, ¿bajo qué consideraciones yo debería revertir esa especificación para poder dar una aplicación certificada? Bien, hay un límite cuando estamos hablando de tuberías lisas. Si viene una especificación, porque me ha tocado muchos casos en los que, como les decía al principio, me llega el correo, me llaman por teléfono y me dicen: ingeniero, quiero una tubería de polietileno SDR33, porque en los polietilenos te dicen por SDR, ¿no es cierto? SDR, ¿no? 17, 21, 26, 33, 41. Entonces ya nosotros, los que conocemos de tubos, ese SDR representa una presión nominal, y esa presión nominal a un valor más alto de SDR, la presión nominal es más baja, sabemos. Un SDR 33, de acuerdo al tipo de polietileno 80 o 100, puede ser pues una presión 5, puede ser una presión 6, un SR 41 puede ser una presión 4. Entonces, en ese escenario, yo me doy cuenta de que el requerimiento no es una tubería a presión. Le han puesto eso porque no tenían otro material. Entonces inmediatamente me comunico con el cliente y le digo: ¿cuál es la aplicación para que necesites la tubería? ¿Vas a tener presión o es para una conducción a gravedad? Y ahí justamente viene la verdad, ¿no? No, mi conducción es a gravedad. Pues tu conducción es a gravedad,